La visión global es la capacidad de ver una situación en su totalidad, conectando sus distintas partes y anticipando consecuencias, mientras que el abordaje integral es la acción de tratar un problema considerando todos sus componentes. La combinación de ambos enfoques permite comprender la complejidad de un problema, un desafío, una situación. Hoy nuestro territorio desde estas dos perspectivas. Motores económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. Abordaje integral, visión global, esto es lo que pienso como objetivo principal de este programa, pensar y diseñar soluciones que aborden todas las dimensiones posibles desde lo físico, social, económico, la cultura. Esto es lo que pretende también la memoria del CES cada año. Presenta un análisis objetivo y un amplio repertorio y análisis de la realidad balear desde numerosos puntos de vista. Buenas tardes, Chisco Fiola Mengual, presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, CES. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido también Antoni Alcover, secretario general del CES. Hola, buenas tardes. Bienvenidos los dos, un placer. Acaban ustedes de presentar esta mañana la memoria del CES 2024. Doy fe de que es un amplio estudio, porque lo tengo sobre la mesa. Los que nos ven por YouTube pueden apreciarlo, que es realmente un trabajo amplísimo. Hoy en el Parlamento han dado ustedes cuenta de esta memoria ante la presidenta y ante el Parlamento. Sí, hemos hecho una presentación primero ante el presidente del Parlamento, después ante la presidenta del Gobierno de Baleares y en una rueda de prensa hemos explicado a los medios de comunicación de forma genérica en qué consiste la memoria del año 2024 del CES. Al fin y al cabo, una fotografía muy amplia, con mucho calado y con muchos detalles de cómo ha sido, qué le ha pasado a la sociedad balear en el año 2024, poblacionalmente, socialmente, económicamente, cómo han ido las cosas, los negocios, etcétera. Para tener una idea muy clara, muy estadística, pero muy clara, porque debajo de los números subyace una realidad material, social, humana, es decir, pues, oye, desde las defunciones hasta los negocios que se han abierto, hasta los turistas que han disfrutado de nuestras islas, hasta todo lo que ha pasado está recogido en esta memoria que tienes aquí y da para mucho, da para alguien que esté interesado en conocer con detalle lo que ha sucedido en ese 2024 pasado, podrá entretenerse, distraerse, lucubrar, saber y conocer muy al detalle lo que ha sido la sociedad balear en 2024. Podríamos quedarnos con un titular en el que la economía balear en este año ha tenido y tiene un gran dinamismo, que el mercado del trabajo también participa de ese dinamismo y que en general las Islas Baleares estamos dentro de un marco de datos históricos. ¿Podría ser este el titular? Sí, ahora Antonio dará algunos datos, pero yo diría que veníamos de una época mala, la crisis económica, subsiguientemente cuando levantábamos cabeza el COVID en un lugar que vive de que la gente viaje a ese lugar es demoledor, fue una situación verdaderamente horrible. Bueno, pues ya se ha ido poco a poco levantando cabeza y el 2024, solo daré un dato porque prefiero que Tony explique con su especialidad y con más detalle esos números, pero es la primera vez que el PIB de las Islas Baleares supera los 40.000 millones de euros en toda su historia. Ese es un paso adelante muy significativo que da una idea de negocio, el volumen de negocio, y da una idea también de que somos la sociedad en el conjunto de España con menos paro. Antes de que damos paso a esas cifras y a esos datos tan concluyentes, Chisco Fiola Mengual, presidente del CES, del Consejo Económico y Social, tengo que confesarle que antes de venir aquí he preguntado en mi oficina quién conocía el CES, o cuando me dijeron, no, es que voy a entrevistar al CES, necesito urgentemente que me diga usted qué es el CES, de qué se ocupa, qué misión tiene y quién lo compone. Bueno, no llegamos al nivel del CNI, que es una institución todavía mucho más secreta y misteriosa, donde nadie sabe quién preside el CNI. Esto, ¿verdad? Tiene mucho glamour, presidente. Bueno, mira, el CES es una institución de carácter autonómico, es decir, figura en el Estatuto de Autonomía,
como figura el CES a nivel nacional en la Constitución española, y es una institución que tiene por objeto mantener un equilibrio, una negociación, un diálogo entre los distintos estamentos del mundo empresarial, laboral y el tercer sector. En este sentido, el CES lo componen, por una parte, el llamado sector A, que sería el mundo empresarial, la pequeña y mediana empresa, la gran empresa, tienen una representación en un plenario de este Consejo Económico y Social. Una segunda representación al mismo nivel, ¿verdad?, estarían los sindicatos, que representan la fuerza de los trabajadores, su opinión, su criterio, y un tercer nivel que recoge sectorialmente pues todo aquello que no es lo sindical, pero que tiene que ver con el mundo del trabajo, la pesca, la agricultura, el cooperativismo, que está también representado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres elementos confluyen en un plenario que a su vez genera una comisión de gobierno donde pues, se van elaborando dictámenes, que es la principal función del CES. El CES tiene por obligación normativa elaborar dictámenes para el gobierno y para los consejos insulares, que nos piden en un momento dado, por favor, vamos a sacar este decreto sobre un tema económico o social, excepto los presupuestos, donde ahí no nos preguntan qué nos parece, pero decreto de tipo económico y social sí que el CES elabora un dictamen que es, bueno, no es vinculante, pero es obligatorio que se realice, es preceptivo, al fin y al cabo, y por lo tanto, pues ese es un poco el trabajo del CES, y tener un papel activo en las relaciones entre el mundo de la empresa, el mundo de los sindicatos, y escuchar también, porque hay una relación no jerárquica, pero sí de alguna manera funcional con el gobierno de las Islas Baleares. Ha hablado usted de que emiten dictámenes. Me he metido en su página web y he visto que en el año pasado se habían hecho aproximadamente 6, este año ya casi 11, casi no, han hecho ustedes 11. Hay una mayor actividad, hay una mayor consulta del talante del Gobierno por el Consejo Económico Social. Bueno, esto significa que hay más normativa emanada del Gobierno. Esto es lo que significa. Que nos mandan más dictámenes es porque piensan aprobar más decretos. No tiene otra explicación. Entonces, lo que hace el CES es emitir un dictamen sobre este concreto decreto, ya digo, del Gobierno o del Consejo o de los consejos insulares antes de que se publiquen. Intentamos de esa manera contribuir a temperar en lo que podemos, y desde la perspectiva del mundo económico y social, que es en el que nosotros nos movemos, pues contribuirá, en fin, a su mejora, iba a decir, pero tal vez sería presuntuoso, bueno, a afinar algunos términos, algunos conceptos, o advertir alguna cosa que realmente no va a funcionar, porque vemos a través de nuestros expertos que elaboran estos dictámenes que aquello no tiene capacidad de progresar. Ese es un poco ese papel que hacemos a nivel material, y después ese papel institucional que engloba pues elaborar una memoria todos los años, que es tal vez lo más relevante que hacemos, porque realmente, insisto en decirlo, para quien lo quiera conocer, está también en la página web de Memoria, bueno, no me acuerdo de la página, después Antonio la dirá que la sabe mejor que yo, pero... memoriacesip.es. Vale, pues en esa página se puede ver toda la estadística, toda la documentación, que, bien, yo creo que, insisto, es muy interesante. Aquí vienen, pues ya le digo, desde cuántos extranjeros y dónde viven en Baleares, en fin, todos los inputs económicos, todos los datos que merece la pena conocer. Antoni Alcover, secretario general del CES, el hecho de ser, no voy a decir el dueño del dato porque eso es un poco feo, pero sí el hecho de manejar datos que al final son objetivos, cuantitativos sobre todo, da ese carácter también de independencia porque es un órgano consultivo, habíamos dicho, pero sí es verdad que nos da cierta autoridad. No, lo que somos es realmente, siempre funcionamos a partir de comisiones, y el presidente las preside, yo coordino un poco el funcionamiento del CES, pero los que realmente deciden son siempre las comisiones, tanto con la participación de los 3 grupos que anteriormente hemos citado. Es un organismo muy colegiado, es un organismo muy democrático en su toma de decisiones.
Por ejemplo, la memoria, como hemos dicho, estamos obligados por ley para hacerla, pero para nosotros es un gran gusto y reúne a 40 autores, a más de 40 autores diferentes que participan en la elaboración, muchos del ámbito de la administración, de la universidad, etcétera. Y lo que hacemos es intentar recopilar, hacer como un vademecum de todos los datos que vamos obteniendo. Lógicamente los de economía vendrán muchos de la Dirección General de Economía y Estadística, pero otras vendrán de asociaciones o vendrán de asociaciones, por ejemplo, en economía social, pues tendremos de las asociaciones de economía social. Y, como decía el presidente, hay una serie de datos que yo me recuerdo que había en otra época hasta los nidos, cuántos nidos y cuántos polluelos de buitre, y hay muchísimos otros datos, incluso de kilómetros y autobuses, y dices, pues está todo aquí, todo lo encontramos aquí. Yo ahora hacía la broma y yo decía, es que en el 2024, en agosto, salen cuáles eran los municipios que tenían las tarifas hoteleras más altas, y yo, que soy de Sóller, me quedé asombrado. Sóller es incluso más caro que Ibiza y Formentera, pues sí, en agosto era el municipio. Y hay toda una serie de datos y recomiendo ir a la página web, porque en la página web hemos hecho un esfuerzo sincero para que aquellas personas que necesitan datos para realizar trabajos los puedan recoger y tengan allá fácilmente recoger los datos, y mantenemos las series a lo largo del tiempo. Como este es un programa empresarial, al margen de los nidos y los polluelos, que lo considero interesantísimo, me voy a centrar en el bienestar y la productividad, que es mucho más el idioma actual de nuestro territorio, ¿no? Dice la memoria, el VAP ha crecido un 4%, sí, y la renta per cápita, este indicador que tanto nos gusta, se dispara un 10,9%. ¿Cuál es la valoración? No, sí, tiene un poco de trampa, porque efectivamente cuando nosotros elaboramos, que es el primer trimestre, renta per cápita no la teníamos y es del 23, el VAP sí es del año 24, ¿no? Y por tanto, si no, tendríamos que tener lo que llamamos en economía un deflactor del PIB, que sería muy elevado, ¿no? Para explicar cómo pasamos del 4 al 10 y con un aumento de población. El 4, que es un dato muy significativo, yo siempre lo pongo en contexto. Todos los datos económicos están en su contexto. Y cuando dices, es que un 4 es un 25% más de crecimiento con respecto a España y quintuplica el crecimiento de Europa, estamos hablando de que Baleares se comportó en el 2024 como una de las regiones más dinámicas, además en un contexto de incertidumbre a nivel mundial, con los problemas que entre Estados Unidos y China, con economías como la inglesa, la inglesa, la alemana, la francesa, con muchos problemas económicos, y nosotros mantuvimos un crecimiento por segundo año consecutivo por encima del 4%, y además ya no era una recuperación, ya es que estábamos batiendo todos los récords, como bien has dicho, récords en estancias, en llegadas, en ingresos turísticos, ingresos en puestos de trabajo, en población. Es que prácticamente hemos batido prácticamente, ha sido un año, como tú bien has dicho, de récords, ¿no? De cifras récords. El dato previo de crecimiento también de renta per cápita era bueno, de un 20%, este es de un 10,9%. ¿Es este el nivel de crecimiento que tiene que tener nuestra sociedad para recuperar ese bienestar que todos deseamos? Bueno, como ha dicho el presidente, y quizás yo añada, ¿no? Nosotros funcionamos por dictámenes, pero hay unos dictámenes que no los pide el gobierno. Los propios grupos del CES pueden pedir ellos en sí un dictamen, ¿no? Y de hecho tenemos previsto ahora iniciar, ahora expondremos seguramente este mes, un estudio que hemos hecho muy importante de productividad y renta per cápita, la relación que existe entre dos elementos y descomponiendo, ¿no? Porque puede ser que uno aumente mucho su productividad, pues si trabajan menos horas y hay menos gente trabajando en la sociedad, pues no se traduce en renta per cápita, ¿no? Y esto es un poco lo que ha ocurrido. La sociedad balear, pues cuando estudias la renta per cápita y su relación con la productividad, tienes que decir, oiga, sí, renta per cápita, pero cuidado, ¿cómo es la estructura de población? Hemos envejecido, trabajamos las mismas horas que trabajábamos hace 20 años. ¿Cómo es la estructura de la población activa? Todo esto nos tiene que reflexionar, porque por mucho que hayamos aumentado la productividad, pues puede que se esté bajando la renta per cápita, y al revés, podría ser
incluso aumentar la renta per cápita con caídas de productividad. Entonces, por ejemplo, nosotros el mes que viene vamos a presentar este estudio. Es verdad que la renta per cápita parece que toca un techo al 111% y que siempre estamos detrás, esa es esta región que está detrás de Aragón y nunca parece que la vayamos a superar, ¿no? Y entonces, ahora, pues parece que hemos un poco superado ese techo, ese 111% que siempre se había mantenido durante muchos años, parece que lo recuperamos. ¿Quiere decir esto que llegamos a ese mítico 120% del año 2000? Pues, y que siempre se saca a colación. Bueno, ese año fue un año muy especial, que veníamos de una devaluación muy pronunciada, salíamos de una crisis turística que había sido prolongada hasta prácticamente el año 95, etcétera. Quizás sea muy difícil que volvamos, pero este sería un desideratum que tendríamos todos. Es muy interesante esta visión de la productividad y la renta per cápita desde un aspecto más demográfico, más integral. Hablando de demografía, estamos hablando de una sociedad, es también parte de los datos, que ha crecido un 2% en el último año. Sí. Me parece que es algo... Bueno, en esto sí coincidimos que estamos a la cabeza de España. Sí, y yo creo que hay un articulista que muchas veces dice, bueno, si hubiéramos sido un país, estaríamos el segundo detrás de la India prácticamente en crecimiento. Y es verdad, y aquí hay una serie de análisis. Si nos vamos a ver los datos que hemos presentado esta mañana, hemos cogido la población y la hemos dividido en décadas. Es decir, oye, este crecimiento tan grande de la población, nosotros, ¿cuándo se produjo ¿dónde estaba yo? ¿Cuándo se produjo esa situación, ¿no? Y nosotros lo hemos dividido aquí, como puedes ver, lo hemos dividido por décadas, ¿no? Y uno dice, bueno, es normal que la década de los años 70 se creciera mucho porque es el boom prácticamente turístico y entre 1960 y el 73 prácticamente se generaron 200.000 plazas turísticas. Esto sí que fue el verdadero boom, ¿no? Pero después, en los años 80, este crecimiento del 23% de la población, que es casi un 2,3% anual, sé que no es así, pero prácticamente podríamos dividir por 10. Luego pasamos en los años 80 a crecer al 2% y, como hemos dicho, en la crisis de los 90, cuando recordemos que se acabaron las Olimpiadas y empezó una crisis económica bastante profunda, pasamos de crecer más de un 2% anual a crecer un 0,8%. Se ralentizó mucho el crecimiento. El siguiente década, que es la de los 2001, hemos dicho 23, 20, bajamos a 8 y volvimos a subir a 16, pero a mitad de la década tuvimos una crisis, casi en la parte final, la crisis del 2008, una crisis financiera. Pero lo curioso es que el dato más alto de crecimiento está en la década del 2011 a 2020. En esa década se creció mucho más que en las décadas del boom turístico, se creció al 23,5% en una década. Entonces, ¿y qué llevamos? Desde la década entonces, ahora hemos crecido, en esos 5 años estamos creciendo en torno a, no llegamos al 2, al 1,8, 1,5, pero seguimos creciendo. Creciendo sobre... Ahora mismo el crecimiento vegetativo es prácticamente de 0,08. Los mismos que nacen fallecen. Aquí empate, en España en su conjunto no hay valor de reposición. Muere más gente que la que nace. Presidente del CES, el señor Chisco Fiol, me consta que al Gobierno también le preocupan los aspectos demográficos. Hemos crecido a nivel de población extranjera un 21,2%, que también está en las primeras cifras del Estado español. La población extranjera es el 21%. Es decir, eso es lo que es en este momento. Un 21% de la población es extranjera. En algunos municipios de las Islas Baleares, pienso en San Antonio de Portmany, en Ibiza, es más del 50%. Más del 50%. Por lo tanto, hay un crecimiento de la población extranjera que se sitúa, bueno, pues casi en una cuarta parte de la población, con todas las implicaciones, además muy variopinta. Si vamos a mirar, pues bueno, concurren, yo creo que más de 100 países o más de 120, en algunos casos poco significativos, pero en otros muy relevantes. En primer lugar, si no me equivoco, corrígeme si lo digo mal, creo que está Marruecos en primer lugar. Gana por uno. Gana por uno al siguiente, por un solo ciudadano al siguiente. A Colombia, por a Argentina, esos están en valores muy similares, 25.000 cada uno, sí, de ellos, más o menos, unidad de arriba a abajo. Esos están situados ahí y son los principales ciudadanos extranjeros.
marroquíes, colombianos, sudamericanos en su conjunto, argentinos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, pues es una parte muy considerable. Después hay gente, bueno, pues de todas partes. Es que si usted mira la gráfica, que no sé en qué página está, pero si miramos aquí, que no la encontraré ahora, la población, hay un listado enorme de ciudadanos, de países de los que tenemos pues gente viviendo en las Islas Baleares. Y eso tiene un impacto sobre muchísimas cosas. La educación, la sanidad, la propia identidad del lugar, de las gentes que históricamente han vivido en el lugar. Todo esto tiene un impacto muy grande y, bueno, contribuye con su fuerza de trabajo a las rentas que explicamos y al trabajo que se viene realizando en las Islas Baleares. Pero también tiene implicaciones inevitablemente pues, de conflicto, de tensiones, de creencias, de muchas cosas que están también de alguna manera reflejadas en esta memoria. De los datos que aportan en su memoria, hay un 5% de crecimiento turístico, nos visitan más turistas. Estamos hablando que ustedes aportan una visita en el 2024 de 18,7 millones de visitantes. En lo que llevamos de año ya estamos hablando casi de 20 millones de personas que nos visitan cada año. Aumenta el consumo también de los turistas. Un aumento de población, estamos hablando de presión en muchos casos, que esto ya lo vivimos socialmente, los datos lo acompañan. ¿Cuál es la solución para este consumo intensivista de nuestro territorio? Bueno, evidentemente hay que poner en marcha políticas que se dirijan a limitar y de alguna manera a temperar el crecimiento poblacional y desde luego yo soy optimista en la medida en que el futuro nos va a ofrecer también soluciones. Por ejemplo, tenemos la encomienda del Gobierno relativamente reciente de hacer un trabajo, el CES, un trabajo encargado por el Gobierno de Baleares sobre población y alternativas a esa presión que es innegable, existe y en mayor o medida pues, debe ser soportada, para establecer vías alternativas. Yo pienso que la emergencia de la robotización en la industria, de la inteligencia artificial, de nuevos trabajos que hoy ni siquiera valoramos ni conocemos exactamente. Yo es decir, oye, no sé si se puede decir talmente que las Kellys a lo mejor desaparecerán porque se robotizará la limpieza y la atención de las habitaciones de los hoteles. Es un mundo que viene, pero que viene a toda velocidad. No viene, bueno, dentro de 10 años. Los cambios, sigamos viendo, yo que sé, los últimos 50 años, han sido no solo exponenciales, es que más que exponencial. La velocidad de cambio es enorme, impresionante. Ya está en nuestra vida la inteligencia artificial, el smartphone, 1000 cosas con las que trabajamos y no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta cuando le das a una persona que tiene 15 años un teléfono de hace 25 años y no sabe cómo funciona, no sabe que hay que darle allí y marcar los números porque no lo ha vivido. Entonces el cambio es enorme. Y el cambio yo creo que nos va a quitar presión. Es un pronóstico que ya veremos si se cumple o no, pero yo creo que nos va a quitar presión, que vamos a robotizar mucho, que vamos a automatizar mucho, que vamos a una sociedad, bueno, en la que los trabajos van a cambiar, se van a diversificar y tal vez no sea tan necesario una mano de trabajo, una mano de obra extensiva en determinados sectores industriales de las Islas Baleares. No sé si eso será a corto plazo porque la realidad es que hacen falta o han hecho falta 90.000 puestos de trabajo en esta temporada, de los cuales, 80.000, de los cuales el 90% son en sector servicios. El sector servicios sigue siendo el 85,8% de nuestra economía. Esto imprime cosas positivas, ¿no? Estamos muy tecnológicos, la innovación es más rápida, hay eficiencia, ahorro, esa transferencia tecnológica, se genera confianza en los mercados, pero hay desigualdad económica, ¿puede ser?
demográficamente también. Sí, pero esta desigualdad, curiosamente, podemos pensar en Baleares. En Baleares, nosotros, por ejemplo, en la memoria verán que hay varios indicadores. Hay el famoso índice de Gini, hay también una forma de medirlo que es comparar el 20% y el 80% de la ver quién riqueza es o qué parte de la renta está entre ese 20-80. Podemos utilizar también la que llamamos la tasa, el índice AROPE, a Risk of Poverty, ¿no? que nos va a medir 3 cosas. Podemos ver también las encuestas y en todas ellas, curiosamente, nos encontramos que Baleares es mejor que España y Baleares está por debajo de la Unión Europea, tiene mejor distribución de la renta. Y es que cuando uno tiene mucho empleo, cuando además las rentas salariales crecen más rápidamente que en el resto de España, pues esas desigualdades tienden a desaparecer. Y contrariamente a lo que podríamos pensar, nosotros tenemos una sociedad mejor distribuida de lo que pensamos. En todos esos indicadores que yo he dicho y que ustedes podrán consultar en la memoria, verán que hay mejoras sustanciales que siguen apareciendo. Veremos en la encuesta que habrá carencias, que hay familias que tienen problemas para pagar cosas tan como la vivienda, incluso la temperatura adecuada de sus casas. Y también veremos en el mercado de trabajo que hay parados de larga duración, que es casi prácticamente el 40% del desempleo es de larga duración, lleva más de 12 meses, que normalmente tiene un perfil que son mujeres de más de 45 años, con un nivel de formación muy bajo, etcétera, que cuesta colocar, porque siempre hay una parte de la sociedad. Y en ese sentido, pues sí, como en todas las sociedades hay ganadores y perdedores, pero podríamos decir que la sociedad balear es una sociedad que no deja atrás o que lo hace mucho menos que en otras sociedades. 2 datos, porque ha mencionado la vivienda. Hace falta, presidente, 60,8 años de sueldos de un residente para comprar una vivienda. La vivienda se ha duplicado en precio desde el año 2015 y el 26% de las compras de inmuebles fueron llevadas a cabo por personas no residentes, que es también estamos a la cabeza del Estado español. ¿Qué nos tiene que aportar sobre esto? Bueno, qué duda cabe que la situación del tema de la vivienda es la peor noticia que recoge la memoria, en mi opinión, con diferencia, porque tiene muy difícil solución. Se ha explicado muy bien que el precio del metro cuadrado es el más caro que hay en España, el valor de transacción de compra es el más alto que hay en España. Lo que usted acaba de decir, que el promedio, partiendo de una renta disponible de un 30%, de la renta disponible, necesita 60 años, cuando en España, en el conjunto de España, necesita 30 de promedio. Es decir, el esfuerzo económico que tiene que hacer alguien que vive en Baleares para comprarse una vivienda a un precio medio es el doble de tiempo dedicado a aportar dinero a esa vivienda. Claro, eso complica enormemente la situación y no es un tema fácil, porque se entremezclan cuestiones urbanísticas, cuestiones de protección de territorio, cuestiones de costes de fabricación y de producción que están ahí. La insularidad aquí juega a veces un poco a la contra y nos dificulta la llegada de materiales. Hoy se hablaba del tema de los prefabricados, de estas viviendas prefabricadas y la dificultad de transportar esas piezas ya preconstruidas. En fin, que es un tema que no es un tema sencillo, que es un tema muy difícil y hay que incentivarlo, hay que incentivar pues que se ponga más vivienda de alquiler en el mercado, que está muy retraído. Eso tiene complicaciones. La primera, combatir la oferta ilegal de alquiler, después, en fin, generar confianza en la propiedad de que no se le va a quedar sin pagar la renta y el inquilino se va a quedar ahí ocupando la vivienda ad eternum, lo cual tiene que ver con el funcionamiento de la Administración de Justicia, que es desgraciadamente lento y condicionado por una normativa de la vivienda nacional, española, manifiestamente mejorable. En fin, es un cúmulo de problemas que concurren, que hacen que para nosotros este es un tema verdaderamente preocupante, porque tiene también, y acabo para no enrollarme aquí como una persiana, mucho que ver con la oportunidad, es decir, el ascensor social. Ese es un gran tema. Le estamos negando a la gente que está empezando su vida activa, su vida profesional, las expectativas que sus padres han tenido.
poder constituir una familia, tener una vivienda en propiedad o incluso arrendar por tu sola cuenta una vivienda. Piso compartido ya está al orden del día, está por habitaciones, en fin, ese es un tema muy preocupante y que los políticos deberán solucionar. Chisco Fiola Mengual, presidente del Consejo Económico Social de las Islas Baleares, Antoni Alcover, secretario general del CES. Muchísimas gracias a los dos. 600 páginas, más de 600 páginas de memoria tenía que hacer que el programa se quedara corto y así ha sido. Hasta la semana que viene.